¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Esa lata de Coca-Cola no estará caducada. Ostras, nunca he mirado la fecha de caducidad de una lata de Coca-Cola. O sea, pensaba que era el típico alimento que no caduca. Pero mira, ¿qué imágenes lleva esa lata? Ah, bueno, vale, sí, porque todavía tiene como... Es la lata típica de Navidad. Bolas de Navidad. Eso es, con la decoración navideña. Pues no mires el culo de la lata, que lo mismo te llevas una sorpresa. Sí, pero ahora esto no lo pueden escuchar mis hijos. Porque mis hijos son bastante obsesivos con eso. Empiezan, no, porque es que ya no podemos comer eso porque viene el adorno de Navidad. Y entonces su madre y yo intentamos convencerles de que da igual, pero es como, no, porque ya pasaba Navidad, entonces eso ya no es para ahora. Yo creo que hay cosas que están mejor caducadas, más ricas. ¿Ah, sí? Sí, sí, ¿Cómo sí. qué? El turrón. El turrón. A ver, yo es que tengo una La tesis... almendra tiene más sabor. Yo tengo una tesis sobre el turrón, y es que siempre ponen fecha de caducidad en octubre del año siguiente al que lo has comprado, y es para que lo tires y renueves antes de la siguiente campaña de Navidad. Así que no me creo mucho las fechas de caducidad del turrón. Es como las croquetas, que están más ricas al día siguiente. Puede ser. O la pizza. Claro, o la pizza. Vamos ¿Quién a meditar habla? sobre eso. ¿Tú lo sabes? No. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Hoy hablamos de la batalla cultural y del comandante de los ejércitos de la libertad. Un año lleva en la presidencia de Argentina Javier Milei. Y si lo resumiéramos con un gesto sería con los brazos en alto, estirados y ligeramente abiertos. Sí, en forma de V. ¿Cómo empieza este baile? Ahora iremos con los datos, pero la batalla cultural, es decir, quitar las gafas de realidad aumentada del wokismo, eso de cómo haces ver a la gente que su vida es suya y no tiene por qué plegarse a creencias absurdas y atávicas. En la ONU. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. El año pasado también llevó la palabra de la libertad al Foro Económico de Davos. Y este año, más. Occidente representa el pico de la especie humana, la tierra fértil de su herencia grecorromana y sus valores judeocristianos se plantaron las semillas de algo inédito en la historia. Tras imponerse de manera definitiva sobre el absolutismo, el liberalismo inauguró una nueva era en la existencia humana. Dentro de ese nuevo marco moral y filosófico que ponía la libertad individual por encima del capricho del tirano, Occidente pudo dar rienda suelta a la capacidad creativa del hombre, dando inicio a un proceso de generación de riqueza nunca antes visto. Lucha por ti. Hoy vengo aquí a decirles que nuestra batalla no está ganada, que si bien la esperanza ha renacido, es nuestro deber moral y nuestra responsabilidad histórica desmantelar el edificio ideológico del wokismo enfermizo, hasta que no logremos que la mayoría de los países de Occidente vuelvan a abrazar las ideas de la libertad, hasta que nuestras ideas no sean la moneda común de los pasillos de eventos como este, no podremos bajar los brazos. Venga, esos brazos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Chemical Brothers. Esto te suena muchísimo. No. O sea, vamos a ver. Me suena que hay un grupo que se llama Chemical Brothers, pero no tenía ni idea. Error, es un dúo. Un dúo. Que son hermanos. Un grupo pequeño. Pero no tengo ni idea son multitud. De quiénes son, de su aspecto físico. No hubiera sabido en mi vida que pues ya son canción... mayorcetes, porque claro, es un grupo de finales de los 80, principios de los 90. Vale, no hubiera sabido que esa canción era suya y además esta canción no me suena a nada. Hay otras veces que pones canciones que digo, no sé de quiénes son, pero la canción me suena a esta, ni idea. Bueno, a lo largo del programa alguna te sonará, digo yo. Vale. Bueno, pues Chemical Brothers, que es un dúo británico de música electrónica que inauguró un género que se llama Big Beat, o sea, el gran ritmo, y es que claro, el programa de hoy va del gran ritmo. Un poco sí. Y luego hay una noticia que no sé si has leído, y es que Chemical Brothers vuelve a actuar a Argentina 10 años después. Pues no lo había... En febrero, ya están las entradas a la venta. ¿Nos vamos a verles? No. Claro, es que no viajas en avión. Yo no viajo en avión, así que no... Imagínate ver a Chemical Brothers al lado de Javier Milei. Pero tú estás segura de que Milei va a ir al concierto. Bueno, le convencemos. Vale. Yo soy muy pesada. Venga.
Bien, pues hoy hablamos de Javier Milei. Hoy hablamos de Javier Milei. ¿Nos vamos a quedar sin amigos? Sí, constantemente. Sí, y en este caso es claramente. Sí, porque además yo creo que una de las cosas que peor le sientan a la gente, a nosotros también, es cuando te dicen, ves, te equivocas. Sí, pero esto te molesta mucho, cuando te dicen, te has equivocado. Y tú sabes que te has equivocado y lo que más te fastidia no es que te hayas equivocado, sino que el otro esté ahí recalcándote ahí, señalándote dónde te has equivocado. Claro, te lo dije. Y tú dices, me rebota. Pues eso es lo que vamos a hacer hoy con nuestro invitado, que ya ha intervenido para decirnos que le gusta la pizza del día siguiente. Y además, hoy va a decirlo, ya lo ha dicho mucho en redes sociales, a todos esos que dijeron Milei va a ser un desastre, va a colapsar la economía argentina, no va a llegar a su primer año como presidente porque va a ser tal caos el que va a introducir en el país, pues yo creo que nuestro invitado es la persona que de forma más insistente en redes sociales y a través de grandes estudios les ha estado diciendo a todos esos, os lo dije, os equivocasteis, y por eso están todos enfadados con él, no solo porque se han equivocado, sino porque se lo señala. Daniel Fernández, de la Universidad Francisco Marroquín y de la Universidad de las Hespérides, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido. Encantado, ya sabéis, yo me lo pasé muy bien la otra vez que me invitasteis a este programa. Hablar de China, nos recomendamos. Hablar de China, y hoy pues va a hablar de... Mira, vamos a tocar continentes así, sin Asia, hoy nos toca América, en algún momento tocaremos Europa, espero. Así que nada, encantado de estar aquí, encantado de repetir. Tú decías eso, os lo dije, pero ¿tenías ciertas dudas, Daniel? No ¿Tenías mucho. cierto miedo? La duda que tenía y la duda que tenemos siempre es si iba a meter la pata Milei tipo Liz Truss, tipo lo que pasó en Reino Unido, pues ya no me acuerdo en qué año fue, 2022 creo, ¿no? Sí, por ahí, hace 2-3 años. Que pues metió mucho la pata porque el déficit fiscal que metió era tan fuerte, y Reino Unido no es el Reino Unido del pasado, no es el Reino Unido decimonónico y no es el Estados Unidos de hoy. Y hizo barbaridades fiscales, dijo, bueno, bajar impuestos funciona, ¿no? Es un tema muy libertario. Sí, funciona, pero no si te cargas la estabilidad financiera del Estado. Entonces ese era el gran miedo, pero Milei no ha hecho eso. Milei primero ha dicho, sostengamos las cuentas públicas, y después empezamos a ver cómo achicar, que dice él, ¿no? Cómo hacer más pequeño el Estado. Yo creo que lo está haciendo de maravilla. Bueno, yo tenía todo mi capital intelectual, si lo quieres ver así, todo mi capital social metido en que Milei lo iba a hacer muy bien, y lo está haciendo incluso mejor de lo esperado. Eso es curioso porque en campaña sacó la motosierra, pero ¿ha usado mucho la motosierra? La motosierra sí la ha sacado, lo que nos chocaba un poco a los... y lo que hacía no del todo clic con el pues, ideario libertario o liberal, si quieres verlo así, era la subida de impuestos. Y subió solamente durante un tiempo un impuesto, y lo ha vuelto a bajar. Y este año la expectativa es de que empiece a eliminar impuestos. Entonces ya es el ideario liberal completo, pero claro, hay que ser pragmático, hay que sobrevivir en política, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, motosierra, vamos, que se ha sacado, te voy a dar ahora algunos datos, pero vamos, que la ha sacado, que el Estado ahora gasta mucho menos que el año pasado, sin ninguna duda. Incluso con caída de ingresos derivado de una recesión de los primeros meses, ha conseguido terminar el año con un déficit fiscal con un superávit, en este caso sería fiscal, primario bastante abultado, y secundario también. Todavía no tenemos los datos de diciembre, pero con secundario probablemente también va a acabar con con superávit secundario, después del pago de impuestos. Daniel se la jugó un poco, no solo, él es muy activo en redes sociales, sobre todo en Twitter, y además es activo y le gusta la marcha, le gusta ahí involucrarse en conversaciones, en debates. Pero Daniel y la Universidad Francisco Marroquín, yo creo que se la jugaron un poco porque crearon hace ya unos meses, varios trimestres, una especie de informe periódico que se llama Milei Reform Watch, ¿no? O algo así. Watch, y es capítulo Milei porque queremos hacer por ahí otros reformas exitosas, ¿no? Y nos lo hemos jugado desde enero. Esto lo sacamos en enero. Claro, o sea, quiero decir que se lo jugaron porque en ese momento dijeron, vamos a ver cómo lo hace Milei, con una cierta expectativa de que lo hiciera bien, pero los datos podían haber sido malos, y entonces hubiese sido un informe económico, en teoría, como, digamos, defendiendo las medidas libertarias, imaginémonos que los datos hubieran sido malos, sobre todo, y los 2 primeros trimestres fueron muy malos, pues habría quedado un poco
no sé si mal, pero digamos que se la estaban... Hubiera quedado muy mal, claro que sí. Se la estaban jugando. Entonces, esto lo digo en primer lugar porque para el que le interese, sobre todo en castellano, bien explicado, con gráficos, oye, ¿cómo lo está haciendo Milei? ¿Dónde puedo yo encontrar datos, buenas cifras sobre la evolución de los grandes indicadores argentinos? Para mí no hay nada mejor que esto que están haciendo en la UFM Daniel y otros profesores de la UFM, pero vamos, el que más está trabajando ahí, el que más post tiene es Daniel, sobre la economía argentina. Es espectacular y además con un nivel de actualización bastante importante. ¿Cuáles son esos datos que a ti más te llaman la atención de este último año? Y esa sensación, yo estoy viendo todos los gráficos que tenéis en el último de esas actualizaciones, porque, bueno, vais renovando la página con los nuevos datos que van saliendo y casi todos tienen esa forma de V tan llamativa, de desplome, es verdad, en los 6 primeros meses, y a partir de más o menos el verano, sobre todo finales del verano, una recuperación muy, muy en vertical que llama la atención. Sí, es increíble ver los datos de actividad económica o proxies de actividad económica, tienen todos forma de V. Y la forma de V es una de... Nosotros los economistas nos gustan esas letras, ¿verdad? Y esas analogías. Y teníamos miedo de que la crisis fuera en L, que decíamos, o en W, parecido pues a España en los años 2000, después de la recesión. De hecho, recuerdo que en España Solves hablaba de la V y lo despidieron de allí y dijeron, pon a alguien que intervenga la economía, mejor anda. Y nosotros hicimos todo lo contrario de lo que hizo Milei. Entonces sí, se ve que el Estado se retira de la economía, por ejemplo, obra pública cancelada el día 1. Ahora que los economistas patrios españoles están diciendo, no, esto no tiene nada que ver con los libertarios, esto tiene que ver con la ortodoxia económica. Y yo soy parte de la ortodoxia económica. La gente que lo estaba criticando antes, yo te lo dije, ¿verdad? La gente que lo estaba criticando antes está diciendo que eso no tiene nada que ver con libertarios. El día 1 de gobierno dijo, se acabó la obra pública. Así, se acabó. Hasta que aquí no haya superávit, no metemos ni $1 en la obra pública, ni un peso argentino en la obra pública. Esto no lo hace ninguno. Los economistas patrios no lo recomienda nadie. Nadie, es mentira. O sea, es falso. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Primeros meses se desploma la actividad económica por un tema, los economistas keynesianos les gusta llamar el multiplicador del gasto, y los economistas austríacos o más ortodoxos liberales nos gusta llamar simplemente efecto demanda derivada. Es que básicamente el Estado se retira de la economía. Si te retiras de la economía hay mucha gente que le vende cosas al Estado, y si le vende cosas al Estado hay economía privada que depende del Estado y que luego además en cadena, en cascada, hace compras por toda la economía. Por lo tanto, es normal que cuando el Estado se retira, y se retiró de manera se está retirando, de manera muy fuerte de la economía, se genera una recesión a corto plazo. Y esa es la recesión que hemos visto en Argentina. Una recesión durísima, una recesión de la que podría no haber salido políticamente el gobierno. Lo que pasa es que ha conseguido explicarle a los argentinos de manera pues muy convincente, el propio Milei, de que esto iba a funcionar y que iba a funcionar rápido. Y los argentinos lo compraron. Y los argentinos ya están viendo cómo la actividad económica hoy está en el mismo lugar, dependiendo del indicador, en el mismo lugar o superior a la que estaba hace un año. Prácticamente, como te digo, todo. Eso es importante porque las calles no se han incendiado. No, es que también les ha quitado dinero a sindicatos, por ejemplo. Entonces ya, o sea, tú estás pagando, y aquí en España también lo hacemos, con el dinero que nos mete en la mano el Estado en la cartera, le está pagando a los alborotadores. Y él el día 1 dijo, mira, ¿sabéis qué? No vais a tener dinero mío, entre otros lugares a la prensa, entonces la prensa está también bastante tranquila. No vais a tener dinero mío, no os voy a comprar con publicidad institucional, lo que hace Pedro Sánchez todos los días, no lo voy a hacer. Y además, si queréis manifestaros, es vuestro derecho a manifestaros, pero no rompáis nada. El día que rompáis algo, va a aparecer la policía a daros palos. Y perfecto. Vamos, la violencia se ha ido para abajo. Sí, Rosario era ya una ciudad latinoamericana al más puro estilo de ya no puedo ni salir a la calle ni a dar una vuelta. Los jóvenes tenían que ir solamente en coche del punto A al punto B, no podían andar. Ya se está convirtiendo en un país latinoamericano más. Y eso se ha dado la vuelta. La violencia abajo, es decir, no solamente son indicadores económicos, que son importantísimos, que además se arrastran otros sociales, sino indicadores hasta de seguridad ciudadana. Están mejorando en todos lados. Y violencia contra la mujer, ¿verdad? Ha caído un 10% a pesar de cerrar el ministerio. Cerrar el ministerio de la mujer, bueno, una cosa ortodoxia, ¿verdad? Como dicen nuestros economistas patrios, una leche. O sea, nadie tiene narices en España a decir que hay que cerrar el ministerio de las feministas. Pues hay que cerrarlo, claro que sí, es un chiringuito. Y el tipo pues los ha cerrado, y resulta que las cosas donde se supone que
funcionaban o que los indicadores que supone que mejoraban o que se tendían esos ministerios también han mejorado. Una cosa apasionante, o sea, no solamente es un tema económico, es un tema social. Y es pues si lo quieres ver así, es una revolución. Es una revolución en los términos, hay que tener cuidado con la palabra revolución, pero es una revolución en términos económicos y una mini revolución en términos sociales para bien. Sí, desde luego hablaremos de la batalla cultural, pero desde luego es así. Claro, pero es que, decías, actividad económica ya está por encima de cuando llegó Milei, porque los salarios del sector privado creo que ya están por encima, claro, cuando decimos apoyo. Es verdad que durante los 6 primeros meses, a mí lo que me llamó mucha atención es esos 6 primeros meses que no hubiese más contestación social. También es cierto que como él les había dicho eso, a los argentinos va a pasar esto, pues parece que la gente es más sensata de lo que a veces pensamos los periodistas. Decimos, no, la gente no lo va a aguantar. Cuando se lo explicas, pues parece que sí. Y los estudiantes ahora ya no es tan extraño que está ese apoyo porque, corrígeme si me equivoco, en actividad económica, en salarios reales del sector privado, en empleo, ya está por encima de las métricas que recibió en noviembre de 2023. En empleo no. Algunas métricas están mejorando, pero también hay algunas que tienen mucho rezago cuando recibimos los datos. Pero sí, por ejemplo, en PIB está prácticamente igual si cogemos el PIB trimestral. Es verdad que durante 2024 sí ha perdido terreno, todavía no tenemos los datos del cuarto trimestre, pero va a perder terreno en el cómputo global de 2024 versus 2023, la economía argentina va a acabar peor. Pero si vemos solamente los trimestres, como los 2 primeros trimestres fueron catastróficos, el tercer trimestre ha sido muy bueno y ya está prácticamente al mismo nivel que le dejaron los kirchneristas. El cuarto trimestre, a nada que crezca una pizca, prácticamente nada que siga pues un poco la senda que lleva siguiendo ahora, va a acabar por encima del último trimestre de 2023. Entonces, en ese sentido, ahí estás claramente por encima, a pesar de que, y esto lo hacen mucho la gente, pues los propagandistas que quieren criticar mucho a Milei, lo que hacen es decir, no, pero mira, 2024 queda por debajo de 2023, por lo tanto ha caído la economía, y eso es cierto, pero cuando nos vemos datos de más alta cadencia, como puede ser, por ejemplo, una cosa que ellos llaman el EMAE, que es un estimador mensual de actividad económica mensual, en ese claramente está por encima. En el trimestral ya está prácticamente igual en el tercer trimestre, todavía no tenemos lo del cuarto. Los salarios del sector privado están hasta octubre, que son los últimos datos que tenemos, estos días salen los de noviembre, están prácticamente igual que antes, cuando se llegaron a caer más de un 15%, un 15%. Entonces sí, lo que tú decías, salarios reales al suelo, la gente pasándolo mal, realmente pasándolo mal. Gente en desempleo, aunque el desempleo no ha sido nunca un gran problema, es decir, el desempleo subió, no se ha recuperado, es decir, no está en el nivel anterior de la recesión, pero el problema no era un problema, nunca ha sido un problema, o al menos todavía no ha sido un problema de desempleo como podíamos haber sufrido en el pasado, o en el presente también en España, sino ha sido un problema principalmente de salarios reales, de inflación creciendo mucho más alto que el salario nominal. Entonces, esto se ha dado la vuelta, como tú dices, prácticamente desde junio. Desde junio no queda indicador que no esté subiendo. Es decir, 6 meses durísimos, o 6 meses y medio durísimos. Durante esos 6 meses y medio bajó la inflación y todo el mundo decía, mirad, pero está bajando la inflación porque los argentinos son pobres. Y por cierto, otro lugar donde me la jugué en contra, por ejemplo, de los Garzón y esa gente. ¿Está bajando la inflación porque los argentinos no tienen dinero y se están muriendo de hambre? Esa era la narrativa que ganó en todos los medios durante los primeros 6 meses de Milei. Durísimo el ataque. Y lo que nosotros no la jugamos, dijimos, no, son las medidas de contención fiscal y las medidas de contención monetaria las que están generando la caída de la inflación. Y eso además arrastra la actividad económica y no lo que tú estás diciendo. No es que la actividad económica baja, es verdad, si nadie tiene dinero para comprar nada, pues claro, la inflación bajará, claro que sí. Pero eso es lo que estaba pasando con el kirchnerismo. Lo siento, pero la inflación estaba subiendo a pesar de que la economía también se estaba retrayendo. Es decir, tenías lo que los economistas llamamos estanflación. ¿Qué pasa desde junio? Más o menos mayo, junio del año 2024 en Argentina. Pues lo que pasa es que la inflación sigue bajando, sigue retrayendo, siguen creciendo los precios, es verdad, eso hay que comentarlo también. Crecen los precios, pero crecen mucho menos rápido que antes. Tienes un efecto que los economistas, aunque no, la RAE no lo acepta, pero desinflacionario, creo que no lo acepta la RAE, ¿verdad? Y a pesar de eso, la economía creciendo. Se les cayó, la narrativa se les cayó en la cara, ya nadie habla de eso, solo Garzón habla de eso porque el pobre no le da la cabeza. Pero el resto de economistas, los más inteligentes, callados. ¿Y qué están haciendo los más inteligentes? Los más perversos también, pero más inteligentes, lo que están diciendo es las medidas de Milei no son libertarias, porque ya las medidas de Milei se sabe
todos sabemos que han funcionado en 2024 y muy posiblemente también van a funcionar en 2025. Y como muy probablemente también sabéis, pues el éxito tiene muchos padres y el fracaso es huérfano. Entonces ahora la gente más inteligente ya no está criticando a Milei. Está diciendo, Milei hizo lo que yo dije que había que hacer. Esos son los más inteligentes, los más perversos también, vamos, la gente con el alma más corrompida son esos. Pero sin ninguna duda son más listos que los garzones, por ejemplo. Es decir, sí están diciendo, las medidas son buenas, pero porque no son libertarias, son las mías. Y eso es completamente falso. Bueno, Daniel está pidiendo a gritos un debate aquí con Garzón. Ya le oyes. Bueno, no deja sé. tinture con cabeza. No lo sé. ¿Con cuál de los garzones, además? Bueno, ¿cuál es el listo? ¿Cuál es el listo? Vamos, pon a Chemical Brothers y nos lo preguntamos. Pues ahora sí vamos con los detalles de la motosierra. Es verdad que la gran coartada del estatismo es la pobreza, son los desfavorecidos, y es algo que en las entrevistas que le hacían los periodistas argentinos le insistían mucho a Milei. ¿Qué va a pasar con los pobres? ¿Qué va a pasar con los que no tienen nada? Solamente el Estado es capaz de ayudarles. Y a mí es lo que me parece más impresionante, porque yo a veces soy un poquito de estos maricomplejines de no se puede, y yo pensaba con Milei, hombre, ¿cómo se va a atrever? Un país acostumbrado a ese peronismo en el que un porcentaje enorme de la población vive del Estado, es una forma de vivir, ya una forma de... era algo casi cultural, ¿no? Y a mí, cuando Milei dijo, va a haber superávit desde el mes 1, y lo consiguió. Incluso aunque se cae la actividad económica, se desploma, como hemos visto en el primer semestre, claro, si se te desploma la actividad económica, también se te desploma la recaudación de impuestos, con lo cual todavía es más difícil que haya superávit, porque todavía tienes que hacer más ajustes de gasto. Y yo decía, no va a ser capaz, no se va a atrever. Yo decía, por mucho que él crea que esto es lo que hay que hacer, al final hay un punto ahí de necesidad de política y de supervivencia que no se va a atrever. Y se ha atrevido. Por eso es lo que me parece más llamativo. ¿Cómo ha metido la motosierra Daniel Milei? ¿Cómo lo ha hecho? ¿En qué partidas del presupuesto? Además de la obra pública que decías. Y para mí es el dato más impresionante, que Argentina haya tenido superávit en el presupuesto desde el mes 1 de Milei. Sí, es increíble. Ha habido mucha crítica también, porque lo que ha habido es un efecto también de dilución, ¿no? Como la inflación es tan alta, tú para cortar el gasto público tienes una solución muy fácil, que es la de no actualizo las partidas de gasto, no las actualizo, que eso tenemos más complicado en España. Entonces, que sea la inflación la que tire para abajo el gasto. El gasto nominal sigue anclado, sigue ahí, pero el gasto real, en términos monetarios reales, como la inflación sube, pues que se vaya para abajo. Por ejemplo, eso es lo que ha ocurrido en los salarios públicos. En los salarios del Estado ha pasado dos cosas. Una, que ha empezado a despedir a mucha gente, ha empezado a cerrar ministerios, como prometió, ha empezado a cerrar secretarías de los ministerios, porque aquí también lo que hacemos es trampa, ¿no? Oye, lo que hizo, por ejemplo, el PP antes, ¿no? Hace años, oye, que el Ministerio de la Mujer, como se llame, de feministas, te lo cierro, pero te lo meto como Secretaría General adscrita, y gasta lo mismo, eso casi lo mismo. Entonces, pues al final no sirve para mucho, más que para decir, bueno, un sueldo de ministro me lo ahorro, pero eso no es nada. Entonces, parte ha sido recortes brutos, así, te vas a la calle, y creo que eso además en Argentina se puede hacer, tampoco lo podemos hacer nosotros, claro, es más difícil en España. Y por otro lado, pues los sueldos públicos, que no se han actualizado al mismo ritmo que la inflación. De hecho, ahora mismo, con los últimos datos, creo que está en el sueldo público un 15% por debajo del nivel de noviembre de 2023, cuando entró, bueno, entró en diciembre, pero bueno, para tomar el último mes completo del kirchnerismo. Entonces, claro, él dijo, no, la política y la gente que vive del Estado va a ser los que sufran el ajuste. Y esto, hoy por hoy, no era cierto los primeros meses, pero hoy por hoy sí es cierto. Los salarios privados que estábamos comentando, salarios reales privados, están prácticamente en el mismo nivel que en noviembre de 2023, pero los salarios públicos están muy para abajo. Y así tiene que ser. Pues oye, pues efectivamente, si es el Estado el que está quebrado, que sea el Estado el que se ajuste el cinturón y la gente que trabaja para el Estado. No que nos quiten partes crecientes de nuestro ingreso a los que no trabajamos para el Estado. Entonces, desde ese punto de vista, para mí, ¿esto es ortodoxo o es libertario? Pues seguramente las dos cosas, pero es más libertario que ortodoxo, lo siento. O sea, cuando se habla de ortodoxia, cuidado con la ortodoxia también, porque los liberales éramos ortodoxos hasta hace no tanto tiempo, hasta la Primera Guerra Mundial. Más cosas que consigue, es que, como tú dices, superávit fiscal desde el primer día. Va a acabar el año con un 2% arriba
en el superávit fiscal primario. Primario es antes de pagar los intereses, que es algo que no controlas directamente. Es que el año anterior había acabado casi en un 3% abajo, 3% abajo primario. Si nos vamos al secundario después de pago de intereses, en 2023, había acabado con casi un 5%, más de un 4,5% de déficit. Hasta los últimos datos que tengo es un superávit de un 0,5%. Sabe Dios, porque diciembre es complicado y tienes que pagar doble sueldo a los empleados públicos y todo. A lo mejor no acaba en superávit una vez que pagues intereses. Entonces, desde ese punto de vista, oye, ha conseguido lo que parecía imposible. Un país con un déficit fiscal y el que se llama cuasi fiscal, que es el del Banco Central, los ha cerrado. Milei siempre dice, bueno, el déficit del Banco Central era peor, era casi un 10% del PIB el 2023, y el fiscal puro, cuentas públicas del Tesoro, más de casi un 5%. Los ha cerrado los dos. O sea, es un ajuste, probablemente él lo comenta siempre, ¿no? Es uno de los mayores ajustes que se hayan realizado nunca en un año en una economía no de guerra o no posguerra. Sí. Y esto, evidentemente tenía un efecto increíblemente dañino en la actividad económica a corto plazo. De hecho, se habló mucho en los primeros meses. La industria automotriz estaba a menos de un 50%, que es relativamente importante en Argentina, estaba a menos de un 50% de su capacidad instalada, el funcionamiento versus la capacidad instalada. Es decir, yo tengo una fábrica y puedo producir 1.000 coches al día y está produciendo 500, menos de 500. Esto se ha recuperado ya. Nadie habla de esto ya en los primeros meses. Todo el día la industria automotriz se cae, no hay forma de exportar un coche sin las ayudas que se dieron, tal. Oye, se han ido retirando ayudas, es verdad que ya todavía no está liberado el control de cambios, el control de capitales no está liberado en Argentina, pero se ha ido liberando tan paulatinamente que cuando se vaya el control de cambios no nos vamos a enterar, ni se van a enterar. Claro. Pero claro, se han ido eliminando todas las ayudas y se han ido eliminando los incentivos, los increíblemente distorsionadores incentivos que había en la aduana argentina, en la aduana y en el tipo de cambio argentina, y a pesar de eso la industria argentina, pum, para arriba, no está todavía. La industria argentina sí no está todavía en el mismo nivel que en noviembre de 2023, pero claramente está en una senda ascendiente y claramente lo va a recuperar en este 2025. Por lo tanto, mires donde mires, ves la V. Si puedes mirar donde casi quieras. ¿Y en la pobreza? La pobreza es más divertido todavía. Porque claro, primero el país, por ejemplo, ¿no? Primeros meses, vamos a tirarle ahora al país. Primeros meses del gobierno de Argentina. Y los datos de pobreza salen trimestralmente, si recuerdo bien, salen trimestralmente o semestralmente en Argentina. Los datos oficiales, los del INDEC, los de su INE. Entonces, pero hay datos anteriores de una universidad argentina que son bastante, utilizando datos de más alta cadencia, puede estimar la pobreza y lo hace con bastante nivel de exactitud. Es decir, luego los datos oficiales casi siempre coinciden con los de esta universidad. Y el país, enero, febrero, marzo, todos los días sacando los datos de pobreza de este instituto. El País periódico te estás refiriendo. El País periódico, sí. Grupo Prisa, sí, otros propagandistas profesionales. Entonces, estos tipos hacen esto todos los días. Empiezan a salir los datos semestrales del INDEC. Salen horribles, claro, los primer semestre, pues esto se te cae la economía, lo que estábamos hablando antes, la V. Pero la economía ya estaba mejorando. Con la V que estamos, en junio empieza a mejorar la economía. Julio, agosto, septiembre, todos esos datos que os estoy diciendo de la Universidad Argentina empiezan a dar que la pobreza cae. ¿Creéis que el país empieza a publicar los datos mensuales? No, publica los semestrales que salían feos. Es decir, qué manera de manipular la narrativa. Si eres mínimamente honesto, no haces nada de esto. Pero ahora están callados con los datos mensuales y solo te dicen que con Milei creció la pobreza porque todavía no tenemos los datos que van a salir dentro de poco, buenos, de que la pobreza empieza a bajar. Ya sabemos que la pobreza ahora mismo, está por debajo del momento donde Milei entró al poder, a pesar de que subió mucho los primeros meses. Por lo tanto, ya no se pide convergencia ideológica, se pide un mínimo de honestidad a la hora de analizar los datos y las fuentes y a la hora de si has utilizado un dato en enero, ¿por qué no sigues utilizándolo en noviembre o en diciembre? Cuando ya sabemos que ha sido un éxito las políticas claramente libertarias que ha metido Javier Milei en Argentina. ¿Ha retirado ayudas sociales? Eso es otro tema también bastante entretenido, porque cuando uno mira, por ejemplo, la jubilación, que hubo mucho jaleo con lo de las jubilaciones, los primeros meses se cayó como prácticamente todos los indicadores en Argentina, pero hoy en día también las jubilaciones reales de los argentinos están iguales o por encima que antes. Por lo tanto,
Gasto social, si con gasto social te refieres, por ejemplo, al nivel de jubilaciones, pues eso está por encima, en términos reales, está por encima de lo que estaba antes. Si miras otras partidas, como yo que sé, ayuda, el gasto en atención social del que hacía el Ministerio de la Mujer, ese sí, pues evidentemente ese se ha ido para abajo, ese sí, clarísimamente. Pero es que eso era un gasto político. Eso era un gasto para tener a tus minions políticos bien alimentados y que te estén tirando la propaganda que te estoy diciendo yo ahora, que tira, por ejemplo, el país, pues la que tiran allí en Argentina. Entonces, ese gasto social, entre comillas, ese gasto que yo diría más bien antisocial, sí se ha ido para abajo. A mí lo que más me ha llamado la atención de Milei es lo que está haciendo este señor que se llama Federico Sturzenegger o algo así. Sí, ese es el apellido, más o menos. Tipo Arnold, pero bueno, no del todo. Podría apellidarse García, pero no. Sturzenegger, que es ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Y qué grande es ese título. Qué grande me parece el título, pero es que lo está cumpliendo. Me gusta mucho por un poco lo contrario que es a lo que vemos en general en todos los países, no solo en España. También me parece lo más aplicable en España, porque además muchas de estas cosas que está haciendo, que es simplemente decir, cada día como mínimo una ley me la cargo. Y creo que incluso está teniendo cifras más elevadas. Eso debería ser sencillo, no te afecta al presupuesto, es decir, te da igual si estás en superávit primario, en déficit primario, eliminar leyes absurdas no te afecta y genera un efecto en la actividad económica espectacular, porque hay un montón de sectores que antes estaban limitados, constreñidos por una regulación absurda, que ahora pueden contratar libremente y pueden organizarse. ¿Qué está haciendo este señor? Del que además no se está hablando mucho, por lo menos en España es una figura relativamente desconocida y para mí es una de las claves del éxito de Milei, este Ministerio de Desregulación de Sturzenegger. Pues es que, mira, como a los economistas nos gustan mucho las cifras duras y pues estos son cifras blandas, no lo tratamos demasiado. Está, como tú muy bien comentabas, ¿no? Hay regulaciones estúpidas por todos lados, en España también, por todos lados. Vamos, sin ir más lejos, la tontería de las botellas, sí, esas cosas, que ha habido mucho jaleo con eso. Esas se las están todos los días, al menos una se va, y muchos días se van varias. Y es difícil ponerlo en números. De hecho, nosotros les pedimos los números y ni ellos los tienen bien. O sea, ni ellos tienen claro todo lo que están eliminando. Y parece ser que hay alguien en Argentina que... Bueno, tengo que conseguir esos números. No los he conseguido todavía, pero los tengo que conseguir para saber cuántas regulaciones se están cargando todos los días. Pero probablemente lo más importante a largo plazo. O sea, a largo plazo nunca hubieras llegado si a corto plazo no haces todo lo que en el primer año, la estabilización macroeconómica que ha conseguido Milei, no hubiera sobrevivido el país sin esa estabilización macroeconómica ya. Pero bueno, ahora ya todavía quedan cosas por estabilizar, la inflación sigue siendo alta, pero en el día 2 es el año 2, el 2025. ¿Qué va a pasar en Argentina? Porque bueno, muy bien, hemos estabilizado macroeconómicamente el país, pero ahora hay que crecer. ¿Y cuáles son las recetas para crecer? Pues una de ellas, y lo tiene clarísimo, es la de regulación. Otra vez, que se vaya... ¿Eso es política libertaria? Pues claro que sí. Quitar regulaciones... probablemente no hay que desregularlo todo, pero probablemente sí la mayor parte de cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que hizo Trump en su primer mandato, que lo hizo muy bien y que fue lo que pues también de menos se habló, fue la desregulación. Oye, eso le imprimió una fuerza a la economía norteamericana que no tenía antes. Probablemente es lo más importante que hizo, y es de lo que menos se habla, y probablemente lo más importante que van a hacer en esta segunda vez. También va a ser importante para atraer capital extranjero, que todavía no se ha conseguido esto. Esto es quizás el gran reto de 2025, va a ser que estas desregulaciones y que la eliminación del control de capitales atraigan inversión extranjera directa a Argentina. Y muy relacionado con las desregulaciones, las privatizaciones, que eso sí que se ha oído algo en España, sobre todo con aerolíneas argentinas, empresas así como muy conocidas. ¿Qué está haciendo Milei con las privatizaciones? ¿Ha privatizado mucho? ¿Son más planes a medio plazo de privatizar? ¿Lo va a conseguir? Ahí sí que me imagino que los sindicatos estarán muy enfadados y en pie de guerra. ¿Cómo va ese tema de las privatizaciones? No, de momento no va. Solo se han hecho anuncios de que se iba a privatizar. El monstruo de verdad, ¿no? El elefante en la habitación son aerolíneas argentinas. Y claro, la pregunta es ¿quién te las compra y de qué manera? ¿No? Porque hay veces que las empresas valen más troceadas, simplemente pues qué aviones hay aquí, qué activos hay aquí, y pues las cierro directamente y vendo los activos, y posiblemente eso es lo que van a tener que hacer, creo, no lo sé. Tienen muchos derechos pues por ejemplo, yo no soy experto en el tema, pero creo que las rutas
cuando las tienes ocupadas, valen dinero. O sea, vale dinero el derecho de ruta, ¿no? Sí, No tanto sí, la sí. ruta, el derecho de ser tú el que operas la ruta. Y eso sí tiene valor, eso tiene bastante valor, los aviones tendrán valor, pero claro, el problema es que los sindicatos te restan valor. Si tú vendes la empresa, vendes la empresa como tal, como te la vendes con sus cosas buenas, con sus activos, y la vendes con sus pasivos puramente contables, como puede ser deuda o lo que sea, pero pasivos también no contables, como pueden ser pues un sindicato. Un sindicato es un peso muerto que tienes que llevarte contigo. Me imagino que un sindicato, si un sindicato español es un peso muerto, no me quiero imaginar un sindicato argentino. Esos Peronistas. O sea, Sí, esos sí. son peronistas o terroristas, ¿qué has dicho? Bueno, no sé si en algunos ámbitos a lo mejor son hasta sinónimos. Bueno, en ese aspecto, pues claro, no se sabe muy bien cómo vale más esa empresa y no hay muchos estudios ni nada hecho. En algún momento lo quisimos hacer nosotros en UFM Reform Watch, pero necesitamos un pie en Argentina. Hasta el momento nadie ha dicho, bueno, ¿cuánto vale de verdad Aerolíneas Argentinas? Yo no lo he visto en ningún lugar. Sí, es que Sí, eso... es verdad. Estaba mirando, por ejemplo, el número de empleados totales, no lo estoy encontrando, pero según estábamos hablando, sí que he encontrado varias estadísticas de empleados, trabajadores por avión. Y Aerolíneas Argentina, comparado ni siquiera con las mejores aerolíneas o con las más eficientes de Estados Unidos de Europa, A ver cómo simplemente está la flota también. con otras aerolíneas latinoamericanas, es la que tiene más empleados por avión. Claro, Qué sorpresa. vender eso es muy... Sí, qué sorpresa. Claro, pero vender eso es muy complicado. ¿Qué inversor va a querer eso? Y si dices, bueno, pues despide a los que sobran, porque pueden sobrar muchos, claro, eso desde el punto de vista de conflictividad social. Y no solo una empresa, sino si quieres privatizar unas cuantas empresas, es muy complejo de Y manejar. aparte, además, el resto de medidas económicas de Milei le afectan negativamente probablemente a las propias empresas públicas. El día 1, cuando entregó este DNU, este decreto de necesidad de urgencia, liberalizó un montón de restricciones al tráfico aéreo que había en Argentina. Por lo tanto, esas restricciones estaban diseñadas para beneficiar a aerolíneas argentinas y eso tiene un valor de mercado. Suena feo decirlo, pero vamos, las restricciones que te dan monopolios de facto tienen un valor de mercado. Entonces, si la quieres vender ahora sin esas restricciones, pues vale menos, porque Claro. son derechos de exclusividad que pierdes. Tú fíjate, Claro. tú fíjate qué datos. Y cogemos porque es una empresa muy llamativa, además un modelo de negocio o una empresa que todos conocemos, a lo que se dedica, pues transportar pasajeros. Mira, cantidad de empleados por cada 1.000 pasajeros transportados, que también es un dato ya no solo por avión, sino por cada 1.000 pasajeros transportados. Aerolíneas Argentinas tiene más del doble, por ejemplo, que American Airlines. Claro, una empresa que es verdad que Estados Unidos es un mercado muy eficiente, pero incluso, por ejemplo, tiene más, no muchos más, pero algunos más que Air France, que otro dinosaurio, también con ayudas públicas, pues todavía más. Y estamos dando empleados por cada 1.000 pasajeros. Estoy convencido de que el ticket medio de Air France es mucho más alto, lo que cobra de media por asiento, que el de Aerolíneas Argentinas, con lo cual incluso esa estructura ineficiente de Air France, que si lo comparamos con American Airlines, he dicho, o Lufthansa, u otras aerolíneas, Iberia, bastantes más tiene Air France que Iberia, pero también Aerolíneas Argentinas, ¿no? Entonces, no es sostenible, esto es un caso puntual, pero en general intuimos que la gran mayoría de las empresas públicas de Argentina, uno de los problemas que tienen es este, es decir, que frente a sus comparables son extremadamente ineficientes, extremadamente caras, con lo cual, claro, privatizarlo no es fácil. ¿Quién se va a querer quedar con una aerolínea que tiene el doble de empleados por cada 1.000 pasajeros transportados que American Airlines o Lufthansa? Es que puede ser Yo no lo que compraría, el valor sea negativo. Claro. O sea, y por eso Vale. lo mejor es cerrarlas. O sea, cerrarlas, no privatizarlas, cerrarlas y coger los activos y venderlos. Un poco la película Wall Street del 89, lo que hace Gordon Gekko, básicamente. Que es el malo de la peli, pero no es el malo de la peli, es el bueno, está incrementando la eficacia y la eficiencia del mercado. Pero la peli sale como el malo porque es Hollywood, claro. ¿Y la desregulación del mercado de la vivienda? Divertidísima también. Triplicó la oferta en estos datos, aunque tengo un artículo de esto, pero no me lo sé los datos de memoria. Si sé que me lo preguntáis, los miro corriendo. Queríamos Pero pillarte un poco. la oferta se multiplicó el día 1 también, porque esa desregulación vino en el DNU, en el decreto de necesidad de urgencia, que lo metió el día 1. Por cierto, también divertidísimo todo lo que hizo Milei, porque Milei tenía un plan de uno que piensa, este tipo está loco, mírale cómo habla con la motosierra, no tiene nada preparado, va a llegar y va a destruir el Estado, que es lo que se pensaban Sí. muchos, nos lo pensábamos Sí. también.
¿Está loco? Pues no está tan loco. El día 1 tenía un decreto para desregular toda la economía argentina que lo dejaron mucho más ligero, probablemente se quedó en la mitad o menos de la mitad de lo que tenía él originalmente planificado, porque no había forma de que eso pasara, de que el resto de actores políticos se lo compraran. Pero lo pasó. Y una de las cosas que generó fue quitar el control de alquileres que había en Argentina, que es lo que quieren hacer aquí, por cierto, o lo que están haciendo ya. Dijeron, bueno, vamos a eliminar esto y a ver qué pasa. Y lo que pasó es que la oferta que estaba constreñida, igual que en España, vamos, la oferta que está ultra limitada y constreñida, dijo, de facto lo que va a operar aquí es la libertad de contratación. Oye, que tú en tu contrato privado entre partes quieres poner lo que sea, se pagarán tantos dólares, pues en dólares se va. Se alquilará con 3 meses mínimo de antelación, que a una parte avisa a la otra y se tenga que... Pues eso es lo que rige. Pues la tradición occidental del derecho, al final, el contrato tiene fuerza de ley. Ya está, y las partes saben mejor qué les conviene que el legislador. Es que eso no lo hemos olvidado ya en Occidente, pero eso es nuestra esencia occidental. Y eso es lo que hizo Milei el día 1 en general con toda la actividad económica, en particular en los alquileres. Y el tema de los alquileres ha sido divertidísimo. Es difícil encontrar datos actualizados y las fuentes no son fuentes oficiales. Entonces siempre hay algo de controversia ahí, pero vamos, sin ninguna duda, se ve clarísimo los primeros meses la oferta de alquileres en su... zona prop, creo que se llama, ¿no? Que es su idealista, se ve que los listados de alquileres se van para arriba, y claro, cuando se va el listado de alquileres para arriba, sorpresón, resulta que la economía 101, la que enseñamos en primer año de carrera, funciona muy bien para explicar la mayor parte de actividad económica, y cuando incrementa la oferta, sorpresa, los precios reales se fueron para abajo. De hecho, los precios nominales han seguido creciendo, pero muy poco, relativamente poco, y... teniendo en cuenta la inflación que hay en Argentina, pues los precios reales, en términos reales, de los alquileres se han ido al suelo. Esto en la zona de Buenos Aires. Vamos con el año presente, 2025. Los retos de Milei. Y lo has apuntado tú. A ver, la inflación es el gráfico más espectacular. Se ha desplomado a lo largo de este año. Pero tanto el dato interanual de 2024 como el último dato mensual, que es creo que 2,7 en diciembre, siguen siendo muy elevados vistos desde España. Es decir, en España un dato mensual del 2,7 sería una barbaridad y nos echaríamos las manos a la cabeza. El dato interanual, que es verdad que es un poco tramposo porque el primer trimestre fue muy malo y luego ha ido descendiendo, sigue siendo muy alto, pero en cualquier caso, incluso si nos quedamos con un 2,7 mensual... interanual es un 30 y tanto. Claro, es una barbaridad. Entonces, ¿está ya controlado? ¿Podemos cantar victoria en tema de inflación? ¿Qué le queda a Milei para realmente reducir la inflación? Porque claro, decimos, si después de un ajuste tan brutal como el que ha hecho en el gasto público, también has hablado antes del Banco Central, la inflación sigue en un 30 y tantos anual, es que no tiene solución en Argentina. ¿Cómo lo ves tú ese tema? Yo lo veo de forma optimista, pero claro, lo que tú dices, el problema está en vías de solucionarse, pero no está solucionado. Una inflación del 2,7% mensual es lo que tenemos anualmente en España. Dependiendo del año, sí, ¿no? Un mal año nos hemos ido, no al 10, pero lo hemos rozado. Pero claramente son cifras que están fuera de... Hasta nos cuesta computarlas en un sistema monetario relativamente sano, que no existe en el mundo uno sano del todo, pero relativamente sano, nos cuesta computar una inflación mensual de un 25%, de más del 25% que llegó, que así cogió el país Milei, ¿eh? 25% mensual, es como un 1.400%, algo así, anual, o sea, no, la cabeza no va, o sea, no me entra en la cabeza. Entonces, claro, lo ha bajado, se ve un pico inflacionario brutal, ya prácticamente en hiperinflación argentina, y empieza a caer mucho. Y claro, ¿hasta dónde tiene que caer, no? Porque seguimos midiendo en términos mensuales, hasta que se mida en términos anuales. Hasta que consigas bajar a una cifra en términos anuales. Y eso es menos de un 1% mensual, bastante menos de un 1%. Me parece que el 0,7 o 0,8 debe ser el momento donde por ahí donde ya vas a bajar de 2 cifras anualmente. Por lo tanto, bueno, sí queda mucho recorrido ahí y se espera que a lo mejor para finales de 2025 puedas estar ahí. ¿Y qué va a hacer? ¿Ha anunciado alguna medida extra para controlar más o simplemente es que, bueno, esta normalización siga su curso? Yo creo que ya es la normalización siga su curso. ¿Qué ha hecho el primer año? Para también entender y poner en contexto qué ha hecho monetariamente el primer año. Primer año, o sea, se le criticó mucho porque sí ha incrementado la impresión, sí, lo que se llama mal impresión, pero la base monetaria de Argentina ha sido creciendo bastante fuerte, incluso los primeros meses más fuerte que antes. Pero curiosamente pasó
pasó algo bastante, no sé cómo decirlo, bastante entretenido de estudiar macroeconómicamente, y es que el Banco Central siguió imprimiendo dinero, pero cambió el destino de lo que hacía con ese dinero. Pues durante todo el peronismo lo que hacía era cubrir déficits fiscales. Es decir, el gobierno argentino gastaba como no hay un mañana, tiraba deuda al mercado y ya nadie quería la deuda porque eso era una basura, que se sabía que no se iba a pagar o que le iban a pagar con inflación. Entonces estaban atrapados. ¿Ya qué hacemos con esto? Entonces lo que hacen es, y como hace cualquier aprendiz de tirano, lo que hace es tirársela, de tirano del siglo XXI, tirársela al Banco Central. Entonces el Banco Central te compra la deuda y te tira nuevas disponibilidades monetarias al mercado. Entonces eso es lo que ocurre hasta este momento. ¿Qué hace Milei? El día 1 frena eso y dice, ya está, se acabó. Ya no se va a monetizar más deuda pública. Ya no voy a tirar nuevo dinero a la economía para financiar al Estado. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Siguió tirando nuevo dinero a la economía para comprar dólares, para comprar la que todavía es la moneda más estable del mundo. Otro tipo de activos, claro. Otro tipo de activos. Entonces, los que nos gustan mucho los temas monetarios, dijimos, mira, estos primeros 6 meses, 7 meses, lo que hizo fue mejorar la calidad de la moneda. Eso es. La teoría cualitativa de la moneda explicaría que se haya caído mucho la inflación los primeros meses, porque lo que hizo fue sustituir un activo muy malo que respalda monetariamente al peso. El activo que lo respaldaba era deuda pública argentina prácticamente impagable, y lo sustituyó por el mejor activo monetario del mundo, que es el dólar. ¿Que es un activo monetario medio basura y alguien puede criticar? Sí, está bien, pero da igual, sigue siendo el mejor activo monetario que tenemos en el siglo XXI, en el año 2025. Entonces eso, per se, ya generó una mejora muy fuerte en los indicadores de inflación. También el superávit fiscal impactó en la estabilidad monetaria porque el resto de deuda que ya tenía el activo argentino, el Banco Argentino en activo, incrementó de valor, pero mucho, no un poco, muchísimo. Por lo tanto, por los dos lados mejoró la calidad del balance. Ya no estás financiando deuda pública medio impagable y además la deuda pública ahora sí es pagable. Todo el mundo pensaba que iba a hacer un default. De la situación de 2023 se sale con default y con hiperinflación. Y Argentina no ha tenido ni un default ni una hiperinflación, y eso tiene estabilidad monetaria per se. ¿Qué ha hecho desde julio? Y ya termino con lo del 2024, ahora cómo arreglamos el 25. ¿Qué ha hecho desde julio? Desde julio ha cambiado la política monetaria y lo que ha dicho es, no, ahora vamos a tener una restricción cuantitativa del dinero. Es decir, antes era cualitativa, pero ahora ya vamos a dejar de tirar nuevos pesos a la economía y simplemente sí están tirando nuevos pesos, pero a un ritmo pues prácticamente nulo en comparación con el momento anterior. Entonces, ahí tenemos las dos grandes teorías del valor del dinero, la cualitativa y la cuantitativa, operando a la vez. Y curiosamente, en estos momentos, las dos reclaman el mismo resultado. Si mejoras cualitativamente la moneda y además la restringes cuantitativamente, por los dos lados vas a tener una mejora en el objetivo de la política pública, sería la cifra de inflación. Y por los dos lados ha mejorado. Ahora bien, como tú muy bien comentabas, al final la inflación también tiene vida propia, tiene inercia, si lo quieres ver así, y las variables monetarias tienen lags. Cuando yo hago algo, ese algo tarda. Por ejemplo, Friedman lo calculaba en 18 meses para Estados Unidos. Le dice, bueno, tú haces algo hoy, con suerte, ya veremos el año que viene, tiene algún efecto. Entonces, claro, muchas de las cosas que se han hecho en el pasado van a seguir teniendo efecto en el futuro porque, como digo, es como el tráfico casi. Si tú pegas un frenazo, en el tráfico media hora detrás pasa algo y generas un atasco. Pues la inflación, el símil con el tráfico creo que es un buen símil. Todavía estás recogiendo los frutos de los desastres que hicieron en el pasado los kirchneristas. Pero bueno, sin ninguna duda está funcionando bien, aunque el objetivo de la política, no se puede hablar de éxito completo en el control de la inflación hasta que no la dejes por debajo de un 10% anual, no, nada de medir mensual. Mensuales solo se mide en lugares donde la moneda no vale nada. Y el gran reto, en uno de los últimos artículos en ese Milei UFM Reform Watch, en una de las últimas actualizaciones tú decías que la asignatura pendiente del gran reto es la inversión extranjera, que intuyo que además también tiene mucho que ver con esto que has dicho tú, con la situación monetaria, con el control de cambios, con esa dolarización de la que siempre se ha hablado y que no se sabe si al final va a ser o no va a ser. ¿Qué va a pasar por ahí? Y ese es el gran momento en el que diremos es un éxito, cuando empiecen a llegar capitales de forma masiva al país desde el extranjero. Ellos tienen una cosa que llaman RIGI, que ya me parece que ya entra a operar ahora, ahí se me pierde un poco exactamente si ya lleva operando, si no, que es una especie de
de lo que quieren conseguir para el resto de la economía, te lo voy a conseguir ya si eres un gran inversor. Es decir, queremos que aquí invierta cualquiera, pero nos cuesta tanto deshacer, el Ministerio de Regulación este que hablamos, nos cuesta tanto deshacer todo el entramado burocrático y fiscal y normas absurdas que hablábamos antes, te la voy a hacer solamente para grandes capitales, te lo voy a hacer ya para ti. Entonces, el gobierno de Milei ha vendido como un gran éxito que de repente alguna empresa grande diga, bueno, queremos poner algo aquí, cosas así. Pero cuando uno mira las cifras duras, la verdad que todavía no ha pasado. Y esto, pues, mira, la honestidad de la que hablábamos antes. Claro. Vamos, nosotros sí queremos ser honestos. Si uno mira las cifras de inversión extranjera directa, no han ido para arriba. De hecho, han ido para abajo. Entonces, desde este punto de vista hay que, pues oye, hay que ser, como digo, honestos y hay que decir, esto todavía, lo que sea que va a funcionar, pues ojalá funcione en el futuro, pero todavía no ha funcionado. Entonces, necesitas una atracción de capitales, una inversión interna, que esa sí está creciendo, por cierto. Pues tú tienes dos posibilidades para desarrollarte, inversión interna e inversión externa. La interna sí está creciendo ya, esa se ve clarísimo. Están incrementando mucho las inversiones en lo que llamamos formación bruta de capital fijo, en el tercer trimestre ya están aumentando muy fuerte y están incrementando las importaciones de bienes de capital. Eso es muy buena noticia para el futuro de Argentina, para el presente y para el futuro. Pero eso todavía está... mi interpretación de los datos macro es que eso está pasando única y exclusivamente con capitales argentinos, capitales que ya estaban dentro de Argentina y que simplemente pues están poniéndose a trabajar, capitales que antes estaban escondidos, dólares en el colchón, así de tonto es, dólares en el colchón que han sido blanqueados, que están ya en el sector financiero formal y que están empezando a incrementar inversiones dentro de Argentina. Pero lo que no ha pasado todavía es esa inversión extranjera directa y pues muchos estimamos que control de capitales, en el momento que quites control de capitales, eso va a fluir de manera mucho más, pues libre, libre. Y por otro lado, quizá también bueno, sí, control de cambios. ¿Lo va a quitar pronto? Ese es el reto del 2025. Ya hoy, bueno, ¿por qué no lo quita? Estos días, bueno, tiene miedo. Tiene miedo que se le vayan. Pues un poco cabal también, jolín. Ya. Claro. Es que al final tú tienes una... O sea, a ver, el precio... La moneda tiene un precio interno y un precio externo. El precio interno es que puede comprar dentro del país o dentro del área en el que se puede utilizar como moneda de curso legal. Eso es lo que, de manera un poco de andar por casa, decimos que es la inflación. ¿Qué es la inflación? Pues que cada vez tiene menos poder adquisitivo, cada vez tiene menos valor la moneda dentro del país. Pero la moneda también tiene un precio externo, que es el tipo de cambio. El tipo de cambio marca el usuario de la moneda a qué bienes puede acceder fuera. Claro, con un control de cambios disocias el precio interno de la moneda y el precio externo de la moneda. Es decir, el control de cambio lo que dice es, yo tengo pesos argentinos o euros o lo que sea en un lugar que los puedo utilizar aquí, pero quiero utilizarlos en extranjero, quiero comprar bienes en Estados Unidos. ¿Puedo comprarlos? Pues la mayoría de lugares que no tienen control de capitales sí pueden comprarlos. Entonces se arbitra, el precio interno externo de la moneda se arbitra por varios lugares. Se arbitra por temas de capitales, se arbitra por temas de precios diferenciales de precios entre lugares. Entonces no se pueden separar mucho el uno del otro. El precio interno y el precio externo de la moneda están vinculados. Y si se desvinculan, hay mucha gente haciendo cosas, comprando, vendiendo, invirtiendo, desinvirtiendo, que los igualan o que los tienden a igualar. Y aquí hay detalles sobre cómo ocurre esto que quizá no que viene ahora. El panorama general es este. ¿Qué pasa en Argentina o en cualquier lugar con control de cambios? Que no se puede arbitrar esto. No se puede arbitrar porque te restringen qué puedes comprar en el exterior. Está muy restringido, o cada vez menos restringido, cada vez se abre más. Entonces, el miedo es que haya en el momento que quiten el control de cambios, que haya una estampida de gente que tiene pesos argentinos y se los saque fuera. Y si eso pasa, hay una sobreventa de pesos argentinos en el mercado y el precio del peso argentino se puede ir al suelo. Y eso sería clarísimamente un desastre para la estabilización monetaria y económica de Argentina. Entonces, ¿qué están haciendo? Están volviendo a comprar muchos dólares. ¿Por qué? Porque si te pasa eso, una estampida o incluso un ataque especulativo, que también puede ser, no está fuerte el peso argentino, entonces mucha gente llega y ¡boom!, lo vende de golpe en el mercado y se puede caer. Lo que hizo Soros, por ejemplo, con la libra en el año 92. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si hay una sobreventa, una posición de sobreventa fuerte en el mercado de pesos, el Banco Central se va a colocar en el otro lado vendiendo activos de calidad. Pero claro, para vender activos de calidad tienes que tenerlos primero. Entonces lo que están haciendo es acumular esos dólares. Acumulo dólares y si hay un ataque especulativo, simplemente hay gente que quiere vender los pesos porque quiere comprarse PlayStations en Estados Unidos o lo que sea, pues entonces esa presión de sobreventa va a ser contrarrestada por un Banco Central que tiene activos de calidad para defender su moneda. Que por cierto es cualquier ataque especulativo que funciona es porque
el Banco Central no tiene activos para defender su moneda. Si los tuviera, ni se plantea un ataque especulativo. Entonces creo que esto es lo que está frenando. Está siendo excesivamente conservador, si lo quieres ver así en términos monetarios, es decir, esto no me puedo permitir el lujo de que no funcione. Por lo tanto, el día que yo levante esto, tengo que estar muy seguro de que el tipo de cambio cercano al oficial, que más o menos está ahora en 1.060 o 1.070 pesos por dólar, lo pueda mantener el Banco Central, pueda aguantar cualquier golpe y presión sobrevendedora, la pueda aguantar vendiendo dólares en el mercado. En el mes de noviembre, The Economist publicó una entrevista con Javier Milei que tituló "Mi desprecio por el Estado es infinito". Y de eso presidente de un país, ¿eh? Y de eso hizo un reportaje el diario El País. Y en uno de los párrafos dice: ahora China es un socio fabuloso. Eso dice Milei en la entrevista y recoge El País. Que no pregunta nada, solo quiere comerciar con calma. Lo mismo con el presidente de Brasil, Lula da Silva, a quien Milei llamó repetidas veces un comunista corrupto. Y dice Milei: no voy a ser amigo de Lula, pero tengo una responsabilidad institucional. Claro, qué genial. Mira, esto... Por eso yo digo que es el loco perfecto, Milei, porque llega a la presidencia insultando a todo el mundo, dice cualquier barbaridad y uno piensa, a ver, ¿qué va a hacer cuando llega al poder? Y cuando llega al poder, pues sí, o sea, al final tiene un sentido, o sea, sí sabe dónde está sentado. Y dice, si yo voy a Lula y no le vendo el gas que le están vendiendo ahora ya, pues no puedo ponerme a las espaldas el sufrimiento de los argentinos por mis rencillas personales. Entonces, si Lula quiere destruir su país, que lo destruya. Pero yo voy a hacer acuerdos comerciales con él. Eso está genial. Con China, yo no soy experto en relaciones internacionales, ni mucho menos, pero con China hay detalles ahí que si te vinculas mucho con el Estados Unidos de Trump, pues no sé si te van a dejar comerciar libremente con China, porque además puede ocurrir lo que uno llama el trade diversion, ¿no? El reajuste de los patrones de comercio. Trump le pone aranceles a China. ¿Y qué pasa al día siguiente? Pues que las importaciones de México con China se disparan y las exportaciones de México a Estados Unidos se disparan. ¿Qué está ocurriendo? Pues lo que antes era un barco que salía de Shenzhen y llegaba a Los Ángeles, ahora es un barco que llega pues a un puerto mexicano y de un puerto mexicano se va a un puerto americano. Simplemente has hecho más caro el mismo movimiento de mercancías. Sí. Eso puede pasar en Argentina clarísimamente si haces libre comercio con todo el mundo. Pero él está deseando hacer eso. Porque dice, bueno, pues con China tenemos muchas oportunidades de intercambio beneficiosas y con Estados Unidos también. Pero es que va a firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, Argentina. Entonces, si firmas un tratado de libre comercio, y los tratados de libre comercio, cuidado con que a lo mejor tienen 1000 páginas y son restricciones del comercio. Sí, los tratados de libre comercio, como decía, pues puede que sea Sowell, ¿no? Tienen que tener una página. Me comprometo a no restringir la entrada de tus bienes. Te comprometes a no restringir la entrada de los míos. Y ya está, no 1000. Esa es la página 1, las otras 999 son restricciones. Claro, esas restricciones pueden chocar con el comercio que puede hacer Argentina con China. Entonces puede ser que un tratado de libre comercio y otro choquen entre ellos. Que es lo que pasa, por ejemplo, con estar en el Mercosur. Argentina no quiere estar en el Mercosur porque el Mercosur es un tratado de anticomercio. Entonces, se tiene que salir del Mercosur si quiere empezar a firmar tratados de libre comercio con todo el mundo, por ejemplo, con la Alianza del Pacífico y cosas así. Entonces, yo no sé exactamente cómo va a terminar eso, pero si estás parece que el mundo se está moviendo a un mundo bipolar de nuevo, a una nueva guerra fría quizá, entre China y Estados Unidos. Entonces no quieres tener el pastel y comértelo a la vez, ¿sí? Y eso sería estar con China y estar con Estados Unidos a la vez. Y a mí lo que más me interesa, ya casi para acabar, es la batalla cultural libertaria. ¿Tú crees que va a cundir el ejemplo? Claro ahora que sí. Trump, que va a llegar a la presidencia de Estados Unidos. Si no está Musk. Claro que sí. Es lo más divertido, es que... Qué optimista es, Daniel, me encanta. Sí, bueno, pues los liberales claro tendemos a ser... Como mi parte conservadora es pesimista y mi parte liberal es optimista y las dos están siempre en constante choque. Pero sí, claro que sí, sin Musk... Mira, te voy a poner ejemplo con Musk y otro ejemplo con El Salvador. Musk está teniendo mucha influencia en Trump. Y Trump llega y dice, por ejemplo, la inflación es culpa del precio del petróleo. Y llega Musk y le dice, no. La inflación es culpa del déficit fiscal. Arregla el déficit fiscal, arregla la inflación. Musk sabe qué está haciendo y Musk tiene de objetivo... De referencia, gracias. Tiene a Milei clarísimamente. Lo que quieren hacer con el Dodge es copiar el ministerio de Sturzenegger, aunque es mucho más potente el de Sturzenegger. El Dodge solamente es consultivo. Aunque tiene más atribuciones sobre más lugares que el de Sturzenegger, pero tiene muchas atribuciones, pero ninguna es ejecutiva. No pueden desregular de facto. Entonces, pero eso está genial. ¿Pero quién había planteado esto antes desde Reagan hasta hoy? ¿Quién lo había planteado?
Creo que nadie. Bueno, Trump en el 2016 mucho más suave. Entonces eso está genial. Otro tema donde es divertidísimo. O sea, pues le puede gustar o no puede gustar, no es libertario clarísimamente el presidente de El Salvador, Bukele. Desde luego ha arreglado el gran problema. Yo que he vivido 11 años de mi vida en Centroamérica, te digo que es el gran problema, la violencia en esa zona del mundo. La ha arreglado, es el país más seguro que Estados Unidos, leche. Y a cifras ya que se comparan con nivel europeo. Eso está genial. Pero no era libertario y la economía era un desastre. Y sinceramente la economía de El Salvador es un desastre hoy en día. O sea, era un desastre cuando entró Bukele, pero Bukele no ha mejorado nada. Pero nada. Ha mejorado la violencia, eso sin ninguna duda. Pero económicamente el país no funciona. Vamos, funciona bastante mal. Tenía déficits fiscales como no se han visto en la historia de El Salvador. 2025 plantea un presupuesto equilibrado. Es la moda. Milei es la moda. Que este tipo no hubiera planteado un presupuesto equilibrado en su vida si no se quiere parecer a Milei. Porque las figuras del momento actual, por fortuna, son Trump y Milei. En fin, qué placer, ¿verdad? Hablar con Daniel Fernández. Sí, nos alegra. Nos alegra, además nos ha dado muchísimos datos y muchísima información. Eso se desahoga, le hacemos también de terapia. Yo salgo de aquí más suave que... Se lo agradecemos porque además le hemos pillado en un momento ahí porque él, es verdad, ha vivido en Centroamérica muchos años, pero justo ahora se está mudando hacia las Canarias porque va a un nuevo puesto en la Universidad de las Hespérides. Me estaba contando un par de nuevos centros de economía que va a dirigir, que va a coordinar. Así que enhorabuena, seguro Mucha que suerte. todos los alumnos de Hespérides están encantados. Muchísima suerte en tu nuevo destino en Canarias. Y yo vuelvo a repetir por tercera vez, todos aquellos interesados en la Argentina de Milei, en los datos económicos, que miren ese Milei Reform Watch de la Universidad Francisco Marroquín. Es fantástico. Y para el público que quiera leer en castellano, algo sencillo, pero con muchísima profundidad y además muy actualizado, no va a encontrar, yo creo, nada mejor. Así que enhorabuena por ese trabajo, muchísimas gracias por venir y por hablarnos de Milei. Esperemos que tu optimismo se cumpla. Yo decía el otro día en la pizarra que también hay muchos factores que no controla Milei, desde los precios de las materias primas que exporta Argentina, que pueden ser decisivos a la hora de si Argentina sigue esta senda tan buena de los últimos 6 meses o las cosas se estropean. Esperemos que también ayude eso, que el precio de la soja y de otras cosas que vende pues siga acompañando. Bueno, La Pizarra es un programa que también tenemos Domingo y yo, pero Sí. en la tele. Sí, Digo, pues alguien no lo sabe. Sí, cogimos Que además... lo dudo mucho porque es tan famoso ese programa. Y en la última pizarra utilizamos los datos de Daniel, así que muchísimas gracias Daniel por haber estado aquí. Nada, oye, mil gracias a vosotros, ya sabéis, yo encantado, ahora que estoy más cerquita, sigo estando ahí en clima tropical. Pues el clima tropical no lo abandono, pero como estoy mucho más cerquita, tanto en términos de acción humana como además en términos puramente geográficos, espero que me invitéis más y yo estaré aquí más veces con vosotros. Cuenta con ello. Nos vamos. Bueno, Domingo, ¿sabes qué vamos a decir en este momento en el que acaba el podcast? Teníamos Se echa anotado. las manos a la cabeza, Domingo. Teníamos anotado decir a la gente en el Propósitos. minuto 10 que se suscriba, que le dé al like, que es, pues nada, en el último minuto del podcast, muy rápido. Queremos ser por honestos, favor. porque podemos editarlo, pero no lo vamos a editar en hasta YouTube, que lo cumplamos. Suscribíos en YouTube, suscribíos en las plataformas de podcast, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en todas las que estéis, y darle al like, hacer comentarios, porque todo eso nos viene muy bien. Así que si os gusta, por favor, suscribíos, porque eso nos posiciona muy bien de cara a todas esas métricas que ahora son tan importantes. Muy bien, y eso esperamos también en el radio los domingos a las 12 de la noche. Y por supuesto, os esperamos en la radio los domingos a las 12. Pues muchas gracias a todos por estar ahí, de verdad, muchísimas gracias y un abrazo enorme a repartir.